रासेश्वरं रास्करं वरं रासेश्वरीश्वरं रसाधिष्ठातृदेवं च वन्दे रासविनोदिनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Radhe Radhe, dear devotees. Today is the third day for the Manha Siksha, and we are going to discuss the verse 3 of the Manha Siksha. Hoy es el tercer día de este Manasiksha y vamos a estar discutiendo, hablando sobre el tercer verso del Manasiksha. यदि छचे रावासं ब्रजभुवि सरागं प्रतिजनुर युवद्वन्द्वं तत् चेत परिचरितो मारात भिलषेः स्वरूपं श्रीरूपं सगणमिह तस्याग्रजमपि स्फुटं प्रेम्णा नित्यं स्मरनम तदा त्वं शृणु मनः. This verse, it says, "O mind, listen." Este verso está diciendo, oh mente, escúchame. O mind, listen if you want to live in Braj. Oh mente, escucha si vos querés vivir en Braj. With great love, birth after birth. Un gran amor, nacimiento tras nacimiento. And if you want to attain the service of the youthful couple of Braj, y si querés obtener el servicio de la pareja joven de Braj, then always remember and honor entonces siempre recordar y honrar Shri Damodar, Shri Swarup Damodar. Shri Damodar, Shri Swarup Damodar. No, Shri Swarup. Okay, Shri Swarup Damodar, Shri Rupa Goswami, Shri Sanatan Goswami, and other devotees. Shri Swarup Damodar, Shri Sanatan Goswami, Shri Rupa Goswami, a otros devotos. Yes. This is what exactly is speaking about. Y esto es lo que está hablando exactamente. Now, the very first thing is that in this verse, the very beautiful thing which have been spoken, and it's been spoken by Shri Raghunath Das Goswami. Algo muy hermoso que ocurre con este verso, que es lo primero que fue hablado por Shri Raghunath Das Goswami. He is not asking here, please take me back to eternal Vrindavan. Él no está pidiendo acá, por favor, llévame de vuelta al eterno Vrindavan. Usually everyone have their own wishes. I want to go to eternal Vrindavan, I want to go heaven, I want to go here, I want to go there. Usualmente todos tenemos nuestros deseos. Yo quiero ir al eterno Vrindavan, yo quiero ir a este lugar o quiero ir a este otro lugar. But here Raghunath Das Goswami is completely focused on one thing. Pero acá Raghunath Das Goswami está muy enfocado en una cosa. And he is completely focused on seva. Él está completamente enfocado en el seva. See, we have to understand that what is the positions of manjaris. Entonces debemos comprender cuáles son las posiciones de las manjaris. Manjaris are the maids of Shri Radharani. Las manjaris son las sirvientas de Shri Radharani. Now, they have dedicated their life to serve Radha and Krishna. Pero ellas han dedicado su vida para servir a Radha y a Krishna. And to make them happy by their service. Y para hacerlos felices a través de su servicio. So, it's not important that where I want to go. Entonces no es importante a dónde yo quiero.
the most important is the seva of Radha and Krishna. sino que lo más importante es el seva de Radha y Krishna. If for some reason I'm not qualified to go back, Y por alguna razón yo no me encuentro cualificado para volver, if I'm not qualified to go back, then no problem. All I want is that whenever I get a next life, my mind should be fixed on Vrindavan and Radha and Krishna. entonces no importa si no estoy cualificado para volver, sino que lo que importa es que mi próxima vida, mi mente pueda estar fija para servir a Radha y a Krishna. I don't want to, get lost in the world and then some guru comes and tells me about it at some point when I use my intelligence, then I start my devotional life. I don't want to do that. Entonces yo no quiero volver a nacer, estar perdido, que en algún momento de mi vida algún guru me hable sobre la vida devocional, que en algún momento mi inteligencia sea utilizada para esto. Yo no quiero llegar a eso. So I don't want to stop serving. That's the first reason. Porque la primera razón es que yo no quiero dejar de servir. And the second reason is that I want to go wherever you want me to say, you want me to go. Y la segunda razón es que yo quiero ir a donde vos quieras que yo vaya. Because I only want your happiness. I don't want my happiness. Porque yo solo quiero tu felicidad, no quiero mi felicidad. And when I only seek your happiness, and in your happiness, if you feel like, okay, I want this soul to be here on this earth, Pero cuando yo estoy buscando tu felicidad, en tu felicidad vos elegís, bueno, yo quiero que esta alma se quede acá en esta tierra. then no problem at all. I will stay here. But there is only one condition, Entonces no hay ningún problema, yo me voy a quedar acá, pero hay una condición, that I shouldn't be diverted from my goal. que yo no debería estar desviado de mi meta. That I only want to serve you in life after life, even if I'm taking birth on this earth. Que yo solo quiero servirte a vos vida tras vida si yo vuelvo a nacer en esta tierra. And this is a very beautiful thing. Y esto es algo muy hermoso. We have to understand in this way that our acharyas, Shri Vishwanath Chakravarti Bhatt Thakur, Y debemos comprenderlo de esta forma que nuestros acharyas, Shri Vishwanath Chakravarti, what does he say in his scripture? ¿qué es lo que él dice en su escritura? Dehar budhani bhagwan yugpat prayacha vaktrar budhani cha punah prati dehimeva jivahar budhani kripya prati vaktrameva nrityantu teshu tavanat gunan budhani. That, oh Krishna, I only want one thing from you. Le está diciendo, oh Krishna, yo solo quiero una cosa de vos. I want that you give me 1 billion bodies. Quiero que me des 1 billón de cuerpos. And in 1 billion bodies, in every body give me 1 billion faces. Y en estos 1 billón de cuerpos, dame 1 billón de caras en cada uno de estos cuerpos. And with every face, give me 1 billion tongues. En cada uno de estos rostros, dame 1 billón de lenguas. So all my tongues, trillions of tongues, can dance on the holy name of yours. Para que todas mis lenguas, estas trillones de lenguas, puedan danzar en tu santo nombre. Kim atmana yatra na dehe kotayo dehe na kim yatra na vaktra kotayah vaktrena kim yatra na koti jivaha kim jivaha yatra na nam kotayah. What is the use of this body? What is the use? ¿Cuál es el uso de este cuerpo? ¿Cuál es el uso? What is the use of this body if it cannot turn into 1 billion bodies? ¿Cuál es el uso de este cuerpo si no se puede convertir en 1 billón de otros cuerpos? What is the use of this body which cannot actually have 1 billion faces? ¿Cuál es el uso de este cuerpo que no puede tener 1 billón de rostros? What is the use of that face which cannot turn into a 1 billion faces?
Pero ¿cuál es el uso de este rostro que no puede convertirse en un billón de rostros? And what is the use of each and every other face which doesn't even can bring 1 billion tongues? ¿Y cuál es el uso de cada rostro que no puede tener un billón de lenguas? Because my only goal is to chant and make Radharani happy. Porque mi única meta es cantar y hacer feliz a Radharani. So please, Krishna, understand this. What is the use of this body, this one face, one tongue? My goal is very big. Entonces, Krishna, por favor, decime cuál es el uso de este cuerpo, de este rostro y de esta lengua, cuando mi meta es tan grande. My goal is very big. I want to please Radharani. Mi meta es muy grande, yo quiero complacer a Radharani. And so I have so much of desire in myself. Please give me a body which can turn into 1 billion bodies. Entonces, como tengo tanto deseo en mi cuerpo, por favor, dame un cuerpo en el que yo pueda expandirlo a 1 billón de cuerpos. And everybody can have 1 billion faces. Así, cada uno de estos billones de cuerpos pueden tener 1 billón de rostros. And every face can have 1 billion tongues. Y cada rostro puede tener 1 billón de lenguas. Then I want to chant your name, make Radharani happy, get Radha Dasyam and Krishna Prem. Y así puedo cantar tu nombre, hacer feliz a Radharani y obtener el Radha Dasyam y el Krishna Prem. This is the only motive of my life. Este es el único motivo de mi vida. That's my seva. Y ese es mi deseo. My first seva is to make Radharani happy Mi primer seva es hacer feliz a Radharani. and to attain that Krishna Prem which she has in herself Y obtener ese Krishna Prem que ella ya tiene en ella misma, by her blessings. por sus bendiciones. So it's easy for many people. Oh, I'm chanting, I'm chanting, I'm chanting. But this is the mood of the acharyas. Entonces es muy fácil para muchas personas decir yo estoy cantando, estoy cantando, estoy cantando. Pero este es el humor de los acharyas. Like, I want to go to eternal Vrindavan. Arre, fine, you want to go to eternal Vrindavan. No, Serve them the way they want you to serve them. uno dice yo quiero el eterno Vrindavan, está bien andar al eterno Vrindavan, pero servirlo de la forma que ellos quieren ser servidos. People are stuck. Tolo yeh फांसी करे वर्णाश्रम व्रत नेम नारायण जौलो नहीं मुख दिखराएगा प्रेम. One's neck, any aspirant's necks or devotees' necks are hanging by following the varnashram dharma. Los cuellos de los devotos o los aspirantes se encuentran colgados al seguir el Following varnashram dharma. están siguiendo el Varnashram Dharma, Or following some fasting, some kind of rules and regulations, o que están siguiendo algún ayuno o reglas y regulaciones, but have not till now yet touched the pure love of Vrindavan. pero hasta ahora no han tocado el amor puro de Vrindavan. If they have not touched the pure love of Vrindavan, then what is the use of this life? Entonces, si ellos todavía no tocaron este amor puro de Vrindavan, ¿cuál es el uso de la vida? You do whatever you can, you do whatever you want, but whatever you want cannot give you eternal Vrindavan. Entonces uno hace lo que puede y uno hace lo que quiere, pero al hacer lo que uno quiere, esto no le va a dar a uno el eterno Vrindavan. मन न रगाए रगाए जोगी कपरा आसन मारी मंदिर में बैठे ब्रह्मचारी पूजन लागे पथरा. The Rasik saints are saying that no matter if you become a brahmachari or you become a sannyasi, but your heart is not drenched in a color of Vrindavan love. Los santos vasicas están diciendo que no importa si uno se convierte en brahmachari o en sannyasi, pero si tu corazón está manchado con los colores The colors of o Vrindavan. con los colores de Vrindavan, Then what is the use of whatever you are worshipping, whatever you are chanting? entonces ¿cuál es el uso de lo que vos estés cantando o adorando? कनवा फड़ाए जटवा बड़ोले दाढ़ी बढ़ाए जोगी हैल गैल बकरा
जंगल जाए जोगी दुनिया रमेलो काम जराए जोगी होए गैल हीजरा. Now there are many types of sadhus. There are sadhus who just wear clothes, but they, from their heart, they are not yet a devotee, not drenched into the love of Vrindavan. Entonces hay diferentes tipos de sadhus. Hay sadhus que usan sus prendas de ropa, pero que su corazón todavía no está sumergido o manchado en los colores de este amor puro de Vrindavan. Then there are types of sadhus who, in their diksha, they only get ear piercing. Y otros sadhus que en su diksha solamente tienen un aro de la oreja, un piercing. Earrings. There's a different type of earrings they wear. Hay diferentes tipos de aros o aretes que ellos usan en las orejas. So it's one type of sadhus paramparas. Entonces es un tipo de sadhu parampara. There are some who actually, grow their hair and get the dreadlocks. Hay algunos que se dejan crecer el pelo y tienen las rastas. Or some sadhus here, like, Rasikacharya is saying, Dadi badaye jogi hei gail bakra. Means some sadhus grow their beard and they look like a goat, male goat. O acá como dicen los Rasikacharya que algunos sadhus se dejan crecer la barba y parecieran cabras como los machos cabras. Kam jaraye jogi hoye gail hijra. But till now, they are unable to control their desires. Pero hasta ahora son incapaces de controlar sus deseos. Their desires are still, coming up again and again, again and again. And because of their desires, they are acting. They are acting in a very nonsensical way. Y entonces esos deseos aparecen una y otra vez, una y otra vez. Y debido a estos deseos es que ellos actúan de una forma muy ilógica. Matwa modaye jogi kapda ragole गीता बाँच के होए गैल लबरा कही कबीर सुनो भई साधो जम दरवज्जा बांधल जैब पकड़ा. There are some sadhus who shave their heads. Hay algunos sadhus que se rapan la cabeza o se afeitan. They color their clothes and wear saffron clothes. Ellos se tienen su ropa, usan ropa de color de la ropa. Gita baँच के होए गैल लबरा, and then start to give classes on heavy Gita philosophy. Y luego comienzan a dar clases sobre la filosofía muy pesada del Gita. कही कबीर सुनो वही साधो जम दर बज्जा बादल जैबे बकरा. But tell me, just speaking all this big philosophy about Gita, but the heart is not drenched into the Vrindavan's love. Ellos están hablando sobre esta filosofía tan y tan pesada del Gita, pero sus corazones todavía no están manchados con el amor de Vrindavan. What is the use of that? Entonces, ¿cuál es el uso de eso? Oh, I love the class. So what? Oh, yo amo las clases. ¿Y qué? Oh, this Maharaji speaks very nice. Este Maharaji habla muy lindo. But that Maharaji speaks very nice. It's a nice quality. Pero ese Maharaji que habla muy lindo es una linda cualidad que tiene. But is he in Vrindavan's love or not? Pero le está en el amor de Vrindavan o no. If he is not in Vrindavan love yet, Y si todavía no está en el amor de Vrindavan. we shouldn't be even coming near to those devotees or those sadhus. Entonces uno no debería ni acercarse a sus devotos o sadhus. We should not at all come near to them. En absoluto, no deberíamos acercarnos. Why so? ¿Y por qué es esto? Because they will come and speak some different types of rules and regulations for you to follow. Porque ellos van a venir y van a hablar distintos tipos de reglas y regulaciones para que vos sigas. Now you are convinced by them. Y ahora uno se encuentra convencido por ellos. By their sweet philosophical classes, by their intelligence, by their some
japas, chantings, or their austerities. por sus charlas tan dulces, por sus palabras o por algunas autoridades que ellos hayan realizado, por su yapa. Now Nestha Gar Bandhan Bhai Maj Rende Achar Vidhi Nised Nakh Sikh Bhare Tinte Duryo Bihar. Shri Rasikacharya, Bihari Biharin Devji speaks. Rasikacharya Bihari, Biharin Devji. Biharan Devji dice That because of the association with these sadhus, there are different types of rules and regulations are now residing in my heart. que debido a la asociación con esos sadhus, hay ciertas reglas y regulaciones que se encuentran, residen en mi corazón, Which has nothing to do with Raganuga Bhakti, que no tienen nada que ver con el Raganuga, which has nothing to do Sarup Damodar's instructions, which has nothing to do Rupa Goswami's instructions, which has nothing to do Jeev or Sanatan Goswami's instructions. que no tiene nada que ver con las instrucciones de Swarup Damodar o de Rupa Goswami o de Sanatan Goswami. But from, the mind is trapped into the rituals and philosophies and formalities. Pero la mente se encuentra atrapada con los rituales y las formalidades And enslaved by endless rules and prohibitions, y se encuentra esclavizada por reglas y regulaciones sin fin, completely drenched into it, enslaved, got enslaved, completely enslaved. están completamente esclavizadas. And because we have become so much enslaved by those rules and regulations which cannot take us to eternal Vrindavan, Y debido a que nos estamos tan esclavizados por estas reglas y regulaciones que no nos pueden llevar al eterno Vrindavan, now slowly we are driving away from Nitya Vihar. entonces ahora lentamente estamos alejándonos de Nitya Vihara. Tinate Duryo Vihar. Tinate means from those people who are too much into some sort of philosophy, some sort of rules and regulations, some sort of formalities. Tinte significa que para aquellas personas que están tan metidas en estas reglas y regulaciones o en estas formalidades, Tinte Duryo. Duryo means going away. What is going away? Vihar. Tinte Duryo Vihar. From them, the Nitya Vihar, Nitya Vrindavan starts to go away. que aquellas personas en Nitya Vihara, en Nitya Vrindavan, comienzan a alejarse de ellos. Because यह मन मारी जीवाइए जियत न आवे काज मारग रसिक नरेश के चलनो होए एक साज. A very beautiful thing has been mentioned, that the path of this sacred love is outlined by the Rasikacharyas. Outline. Draw. Ok. Que el camino de este amor sagrado está escrito por los Rasikacharyas. And to follow Rasikacharya, one has to unlearn everything, then learn Rasikacharya's way. Y para seguir a los Rasikacharyas uno debe desaprender todo y aprender la forma de los Rasikacharyas. Only then can one truly walk on this path. Y recién ahí uno va a poder en verdad caminar en este camino. So we have to unlearn to learn. Entonces debemos desaprender para aprender. If we are not learning, Y si no estamos aprendiendo, we are not going to Vrindavan. no vamos a ir. There is a scripture called Hari Leelamrit. Hay una escritura que se llama Hari Leelamrit. It says that if Kari Bhakti or Avtaran ki panch janma, when one worships Krishna's different incarnations for 5 lives. Dice que cuando uno adora una encarnación de Krishna, o cualquier encarnación diferente de Krishna por 5 vidas, One gets the chance to worship Hagriva. uno obtiene la oportunidad de adorar a Hagriva. So, if one worships Hagriva for 10 lives,
Y si uno adora ahí arriba por 10 vidas, पावे श्री नरसिंह भक्ति करे जन्म 100 लो तब. Then he gets a chance to worship Narsinga Deva. entonces recién uno ahí obtiene la oportunidad de adorar a Narasimha. Then one worships Narsinga Deva Janma So Lo Tab. For 100 lives, if one worships Narsinga Deva, Y si uno adora a Narasimha por 100 vidas, one gets the chance to worship Ram. Sita Pati Bhakti Hue Hajar Janma Lave Go. That he gets the chance to worship Sita Ram. que esa persona obtiene la oportunidad de poder adorar a Sitaram. And when one worships Sita Ram for 1,000 years, 1,000 lives, Cuando uno adora a Sitaram por 1000 vidas, श्रीमन नारायण को हुए कोटि जन्म निश्चल मन सोई श्री ब्रजेश जू की भक्ति अति पावे गो. It says that if for 10 million lives one worships Narayan, then he gets the chance to worship Krishna of Vrindavan. dice que si uno adora por 10.000 vidas, si por 10.000 vidas a Narayan, uno obtiene la oportunidad de adorar a Krishna de Vrindavan. सोई श्री ब्रजेश जू की भक्ति अति पावे गो. एक जन्म पाछे आछे पाए श्रिया श्री प्रिया के पद पावन विहार रस रंग में समावे गो. Then only he will get a chance to worship Shri Radharani. And by worshipping Shri Radharani, he will get the chance to go to eternal Vrindavan. Recién ahí uno va a obtener la oportunidad de adorar a Shri Radharani, y luego de adorar a Shri Radharani no puede ir adentro de Vrindavan. From Hari Leelamrit Tantra, spoken by Shri Lord Shiva. Es Hari Leelamrit Tantra, que fue hablado por el Señor Shiva. मूर्धस तस्मान महाभागे श्रीमान वृंदावनेश्वरः बिहारोस्यत यानी नित्य मित्यार बाहुर पूर्वे दवा दिनः. Yes, Shiva is speaking that once you start to worship Radharani with Sri Krishna, then you get the chance to serve them eternally. Y el Señor Shiva está diciendo el mismo que si uno adora a Radharani, uno va a tener la oportunidad de adorar a Radha y a Krishna eternamente en Vrindavan. And this is what it is spoken. Yadi chera vasam vrajabhuvi saragam pratijanur yuvadwandam. Yuvadwandam means, Sri Raghunath Das Goswami is saying, Yuvadwandam means loving couple, young couple. Sri Raghunath Goswami está diciendo que esta palabra, Yuvadwandam. Significa una pareja amorosa. So here, Sri Raghunath Das Goswami is saying and talking about the topmost goal of our life, of Gaudiyans. Entonces acá Sri Raghunath Goswami está diciendo y está hablando sobre la meta más alta de los Gaudiyacharyas. And he is saying Tatchet, that loving couples, Paricharetu, that we have to do the seva. Paricharitu Marada Bhilesha, that we have to, this is the desire, life after life, I just want to serve them. Está diciendo que esta pareja amorosa, ese es el deseo de servirlo, que vida tras vida, mi único deseo es servirlos. But here he comes up with in the last two lines, with the right understanding. En las dos últimas líneas, él viene con el entendimiento correcto. That I want to serve Radha and Krishna not directly. Que yo quiero servir a Radha y a Krishna, pero no directamente. Swarupam Shri Rupam Saganamiha Tasya Grajamapi. That, oh mind, please remember, I always want to stay under the guidance of my acharyas. Oh mente, siempre recordá que yo quiero estar bajo la guía de mis acharyas. Acharya means not any acharya.
que acharya no significa cualquier Now, acharya, eternal acharyas. sino que los acharyas, Ah, los acharyas be- eternos. Because this is where everyone confuses and mistakes themselves. Y que cuando todos se confunden y se equivocan. The eternal acharyas. We are always supposed to follow eternal acharyas. Porque siempre se supone que debemos ir a los eternos acharyas. Or those acharyas who are completely correct with the Siddhanta, word to word, alphabet to alphabet, syllable to syllable, matching everything with the six Goswamis. Aquellos Goswamis que sean acharyas who are what did you say? Following the six Goswamis, word to word, syllable to syllable, alphabet to alphabet. Aquellos acharyas que están siguiendo a los 6 Goswamis, palabra por palabra, alfabeto por alfabeto, letra por letra. Isfutam premna nityam ismar. I don't want to forget them. I always want to eternally meditate about them. Y yo nunca me quiero olvidar de ellos, sino que eternamente siempre quiero meditar en ellos. Because if I will just go by myself and I will like, oh Krishna, I want to serve you. Oh Radharani, I want to serve you. Porque si yo voy por mi cuenta y le digo, oh Krishna, te quiero servir, o Radharani, te quiero servir. That can turn into a Gopi Bhava or Sakhi Bhava, not Manjari Bhava. Eso puede convertirse en un Gopi Bhav o en un Sakhi Bhav, pero nunca en un Manjari. Because Manjaris are very particular because they already know what Radha and Krishna wants. Los Manjaris son muy particulares, ellos ya saben lo que Radha y Krishna quieren. So it's not something like I just start to think, okay, maybe Radha and Krishna want this. No, this is not how it works. Please check what six Goswamis are saying, what they like. Que no es así como que uno comienza a pensar, que yo sé lo que Radha y Krishna le gusta. No, sino que uno tiene que fijarse lo que los 6 Goswamis dijeron que a ellos les gusta. It's very, very important to know. Y es muy importante saber. So, Swarupam. Swarupam is a incarnation of Vishakha Sakhi. Entonces, Swarupam es la encarnación de Vishakha Sakhi. In the Vishakha Sakhi is our Mukhya Sakhi, means the main Sakhi. Entonces, Vishakha Sakhi es la Sakhi principal. And we will hear about it later in the Manasiksha verses. Y más adelante vamos a escuchar sobre esto en los versos del Manasiksha. Now, there are two in the Gaur Gadopdesh Deepika, written by Sri Kavi Karnapur. Swarup Damodar is Vishakha's incarnation. En el Gur, una de ellas Deepika, escrito por Kavi Karnapur, Swarup es la encarnación. Swarup Damodar is the incarnation of Sri Vishakha Sakhi. Swarup Damodar es la encarnación de Vishakha Sakhi. But in Dhyan Chandra Goswami Paddhati, Swarup Damodar is the incarnation of Lalita Sakhi. In which book? Dhyan Chandra Paddhati. Dhyan Chandra Paddhati. Yes. Okay. Swarup Damodar es la encarnación de Lalita Sakhi. So whichever, they are the eternal ones. They can take up any kind of Swarupa. Everything is right. Everything is correct. Entonces, como ellas son las eternas, pueden tomar cualquier tipo de Swarupa, entonces no está bien. Shri Rupa Manjari is Rupa Goswami. Shri Rupa Manjari is Shri Rupa Goswami. And Sagana Meha means all the eternal associates of Rupa Manjari. Y que todos los eternos asociados de Rupa Manjari. Tasyagrajam api. It means Sanatan Goswami. Y eso significa Sanatan Goswami. So we have to always meditate and surrender ourselves to them. Entonces siempre debemos meditar y rendirnos ante ellos. This is what we have to tell to our mind. Y esto es lo que le debemos decir a nuestra mente. Usually we don't actually tell this thing to our mind. Y usualmente nosotros no le decimos esto a nuestra mente. We are like, Nana, I am doing it. I am doing it. I am doing it. It's the ego.
sino que uno dice, no, yo lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo y este es el ego. This is not the Gaudiya procedure. Este no es el procedimiento de Gaudiya. राधा कृष्ण सेवो मोई जीवने मरणे तार स्थाने तार लीला देखो रात्रि दिने जे स्थाने जे लीला करे युगल किशोर सखीर संगनी हया ताहे हऊ भोर श्री रूप मंजरी पद सेवो निर्विधि तार पाद पद्म मोर मंत्र महोषधि. Shri Narottam Das Thakur says that who is Rupa Manjari? Entonces Sri Narottam Das Thakur está diciendo, ¿quién es Rupa Manjari? Say, and what does Rupa Manjari always do? ¿Y qué es lo que hace siempre Rupa Manjari? And what should I do to Rupa Manjari? ¿Qué es lo que yo debería hacerle a Rupa Manjari? Rup Shri Rupa Manjari Pad Sevo Nirvadhi. We have to serve Rupa Manjari all the time. Nirvadhi means all the time. Whatever, even you are breathing, I'm breathing to make Rupa Manjari happy. Entonces debemos servir a Rupa Manjari todo el tiempo y todo el tiempo, justo cuando estoy respirando, respiro para servir. She is the boss. We have to make our boss happy. Porque ella es la jefa y tenemos que hacer feliz a nuestro jefe. If boss is happy, everyone are happy. Si la jefa está feliz, todos estamos felices. And those who belong to one of the sevas, those who belong to one of the paramparas, in the parivaras. So we also, like I belong to a Gopal Bhatt Goswami parivar. So for me, the most important happiness is Gopal Bhatt Goswami's happiness first. Y entonces todos los que pertenecen a los distintos para o parivar, por ejemplo, yo pertenezco al parivar de Sri Gopal Bhatt Goswami, entonces para mí lo más importante es hacerlo a él feliz. Then Rup Goswami. Y luego a Rupa Goswami. So this is how it goes. Entonces, así es como In every parivar, in the parivar's head, if it is a Kavi Karnapur line, Krishnadas Kaviraj lineage, Nityananda Prabhu's lineage, everyone actually have to first in their lineages have to serve their head. entonces, si en cualquier parivar, hablando de Nityananda, de Kavi Karnapur, ¿cómo dice? Krishnadas Kaviraj. Krishnadas Kaviraj, que uno siempre tiene que seguir a los que están en la cabeza del parampara. So I always want to serve Rupa Manjari, Entonces yo siempre quiero servir a Rupa Manjari, her lotus feet, de sus pies del otro, because tar pad padma mor mantra mahoshadhi, because her lotus feet are the medicine, the best of the best medicine for my life. porque sus pies del otro son la mejor medicina para mi vida. Shri Rati Manjari Devi Karo More Daya. Please give me mercy, Shri Rati Manjari. Anukshana Deho Tuya Pad Padma Chaya. Always keep me under the shelter of your feet. Shri Rati Manjari, eso. Y por favor, dame tu misericordia, Shri Rati Manjari, y siempre manténme bajo tus pies del otro. Shri Rasa Manjari Devi Karo Avadhan Anukshana Deho Tuya Pad Padma Dhyan. Hey Shri Rasa Manjari, please always bless me and always make me meditate your beautiful lotus feet. Hey Rasa Manjari, por favor, bendecime y siempre, para que yo siempre pueda meditar en tus pies del otro. Vrindavane Nitya Nitya Yugal Vilas Prarthana Karoe Sada Narottam Das. Vrindavan is a land of new pastimes of Radha and Krishna, Brindaban es la tierra de los nuevos pasatiempos de Radha, where they are completely drenched into the pastimes. donde están completamente sumergidos en los pasatiempos. Prarthana Karoe Sada Narottam Das. And Narottam Das is only praying that one day, by the blessings of all the acharyas, he can enter into the eternal Vrindavan.
seva. Y Narottam Das está orando para por favor algún día con las bendiciones de los acharyas él pueda entrar al eterno Vrindavan a ser Señor. So it's important to understand that what are we really doing. Entonces es muy importante entender qué es lo que estamos haciendo. en realidad. Because इष्ट ही के रंग राचे, इष्ट ही की कृपा जाचे, इष्ट बिना और नहीं जाके हिये वासना, इष्ट ही को गावे जस इष्ट भावे, इष्ट ही को रस इष्ट बिना काहू की जू राखे मन आसना. Please understand one thing clearly here. Por favor, entiendan una cosa muy clara. What is the goal of our life? ¿Cuál es la meta de nuestra vida? That I want to be drenched into the love of my God. Yo quiero estar entrenado, sumergido en el amor de mi Dios. Am I right? If you want to follow Narsingadev, then be completely drenched into the Narsing's love. No estoy en lo cierto, si uno quiere seguir a Narayana, uno tiene que estar sumergido completamente en el amor de él. If you love Vamandev, then be completely drenched into the Vaman's love. If you love Ram, then get drenched into the Ram's love. Si vos amás a Ramandev, está completamente sumergido en el amor de Dios. Si amás a Rama, que tenés que estar completamente sumergido en su amor. But if you only want Radha and Krishna, then why are you running every other places? Pero si solamente crees a Radha y Krishna, entonces ¿por qué estás corriendo a otros lugares? Get drenched into the Radha and Krishna love. Sino que sumergite en el amor de Radha y Krishna. Istik hi ki kripa jache. Then whose mercy do you want? Entonces la misericordia de quién querés. I want Radha and Krishna, but asking Narsingadev, Narsingadev, please give me mercy. Yo quiero a Radha y Krishna, pero le estoy pidiendo a Narayana, por favor, dame tu misericordia. Or going to different other gods and goddesses and asking, please give me mercy, please give me. Why? Why don't you ask the mercy from your Radha and Krishna? O voy a otros dioses o diosas que les pido su misericordia. ¿Y pero por qué? ¿Por qué no vas a pedir directamente a Radha y Krishna? Why don't you ask direct mercy from Radha and Krishna and your Guru Parampara? ¿Por qué no le pedís esta misericordia directamente a Radha y Krishna y a tu Guru Parampara? Here, Raghunath Das Goswami is asking mercy from Swarup, Roop, Sanatan and all the eternal associates. Acá llega Raghunath Goswami y es Raghunath Goswami. Es decir, Raghunath Goswami está pidiendo la misericordia de Swarup, de Sanatan y de Rup Goswami. He is asking all their mercies. Y le está pidiendo la misericordia de todos ellos. But I am going here, there, everywhere. No, this is not how it works. Yo estoy yendo de acá para allá y así no es como funciona. When the instructions are given that whose meditation we have to do. Nos dan las instrucciones de sobre qué uno debe meditar. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, Shri Rupa Goswami says that you have to meditate Krishna Smaranam, that you have to meditate Krishna Vrindavan. En el Bhakti Rasamrita Sindhu, Shri Rupa Goswami está diciendo que uno debe meditar en el Krishna Smaranam y en el Krishna de Vrindavan. And you have to meditate his eternal associates who lives in Vrindavan. Y tenés que meditar en sus eternos asociados que viven en Vrindavan. Who lives in Vrindavan? ¿Y ahora quién vive en Vrindavan? Gopis lives in Vrindavan. Las gopis viven en Vrindavan. Manjaris lives in Vrindavan. Las Manjari viven en Vrindavan. The cows sometimes lives in Vrindavan. Las vacas a veces viven en Vrindavan. Do we know anyone's name apart from Lalita, Vishakha? ¿Y sabemos el nombre de alguien aparte de Lalita y Vishaka? Sometimes there are his friends are there also, Sakhas. Do we know their names? A veces están sus amigos, los sacas, y sabemos los nombres de ellos. We do not know any of those names with whom we have to serve Radha and Krishna. No sabemos los nombres de nadie con quien nosotros debemos servir a Radha y Krishna. We do not even know that, that my Guru, what service does he have? Ni siquiera sabemos que el guru de uno,
guru de uno, ¿qué servicio? Guru means like in a Gopal Bhatt Goswami. Let's say Gopal, in my parampara, Gopal Bhatt Goswami is there. What service does he have? Y hablando del guru, quiero decir, digamos, en mi parampara, Shri Gopal Bhatt Goswami, ¿qué servicio hace él? He has a seva to make the bed Él tiene servicio de hacer la cama for Radha and Krishna. para Radha y Krishna. Now whole mind is only invested into it. Pero toda la mente está muy invertida en eso. For us, it is just a simple bed. You just like dust it, everything is done. No, this is not how it works there. Para nosotros es una cama muy simple, ahí corremos el polvo y listo, pero no es así. There are so much into the details of like, one can start meditate upon. Y hay muchos detalles en los cuales uno puede comenzar a meditar. Then you have to think about today's this day. Okay, let me try to have a green bed sheet for Radha and Krishna tonight. Un día uno tiene que meditar, bueno, voy a intentar tener unas sábanas verdes para Radha y Krishna para esta noche. Now I don't have that green bed sheet. Y ahora si yo no tengo... Now in the mind, either you can start making that bed sheet. Pero en la mente vos podés comenzar a crear estas sábanas. This is how it works. Decir cómo funciona. Once that bed sheet is made, do you want any kind of a pattern on it? Y una vez que estas sábanas verdes estén listas, ¿crees que tengan algún tipo de patrón? Or is by which cloth is it made? ¿O de qué tela está hecha? Then after once that bed sheet is done very nicely ironed, no smell, you put the itra fragrance in a nice way there. Y una vez que las sábanas estén bien listas, que estén planchadas, que no tienen ningún olor, no le ponen itra, una fragancia. You take that bed sheet and give it to Sri Godamanjari Ju. Y uno toma estas sábanas y se las otorga a una manchari. And Godamanjari Ju is like, okay, come here with me. I'll take you to put the bed sheet on Radha and Krishna. Y alguna manchari dice, bueno, vení conmigo y vamos a poner las sábanas para Radha y Krishna. Then you try to, then Godamanjari Ju sometimes teach you how to put the flowers fragrances there because they are in the kunja. Pero alguna manchari a veces te enseña cómo ponerle las flores, las fragancias ahí, porque ellos están en un So it's encuentro. just not the bed. Bed also have like a, walls. Or like, those poles are there. So you can actually start making the flowers wall and create it nicely. Entonces no es solamente una cama, sino que tiene como, no unas paredes, sino como unos palos en las esquinas donde uno puede comenzar a hacer las guirnaldas para colgárselas ahí. Sometimes Radha and Krishna, not sometimes, no, many times Radha and Krishna loves to sleep on the flowers petal bed. Y muchas veces a Radha y Krishna les gusta dormir en la cama hecha de pétalos. So you have to start plucking the flowers and taking the petals out. Entonces uno debe comenzar a recoger las flores y quitarle los pétalos. And use the most softest petal for the top so it won't pinch Radha and Krishna in any way. Y son los pétalos más suaves para la parte de arriba, así no los puede pinchar a Radha y Krishna de ninguna forma. This should be the desire. Y este debería ser el más. There was this one of the sadhus, very famous sadhu of Vrindavan, Sri Gauranga Das Babaji. Y un sadhu, uno de los sadhus muy conocidos en Vrindavan, Shri Gauranga Das Babaji. He went to Golok Vrindavan just few years ago only. Y hace unos años él se fue para Goloka Vrindavan. And he used to give katha to the trees of Vrindavan. Y él solía darle katha a los árboles de Vrindavan. One day he sat down and he was not giving a katha. So the trees actually came out and they were like, yo, you're not giving the katha, we want to hear the katha from you. It's like, I don't have the Bhagavatam. Y un día que no dio katha, entonces los árboles se le acercaron y le dijeron, no queremos escuchar katha, no está dando el katha. Y le dijo, no tengo el Bhagavatam conmigo. And that tree was like, you come here, put your hand in my trunk, you will get the Bhagavatam. Y ese árbol le dijo, vos vení acá, poné tu brazo adentro de mi tronco y vas a encontrar el Srimad Bhagavatam. He used to go in eternal Vrindavan by his soul to serve. Y con su alma solía ir al eterno Vrindavan a servir.
his cloth color was white, bright white, gopi dress. Entonces el color de su ropa era un blanco así como muy claro en su vestido de gopi. So once he was serving, and after serving, he sat down. Oh, sorry, he stood up next to Krishna. Entonces luego de hacer su servicio se paraba al lado de Krishna. Now Krishna was eating pan, betel leaf. Y ahora Krishna estaba comiendo pan, esta hoja de betel. Vrindavan's Leela cannot fully be completed without betel leaf. Betel leaf is the most important thing to offer to Radha and Krishna. Un lila de Vrindavan nunca va a poder ser 100% completado sin esta hoja de betel, porque esto es lo más y más importante para Radha y Krishna. And the best Mahaprasad of Vrindavan is betel leaf, pan. El mejor Mahaprasad de Vrindavan es esta hoja de betel, el pan, se llama pan. Because it's written that the pan, it increases love. Porque está escrito que el pan incrementa el amor. So Radha and Krishna always in Vrindavan, no matter which Leela it is, which Sampradaya it is, it doesn't matter, they eat pan. Radha y Krishna siempre que están en Vrindavan, antes de cualquier lila, no importa en cualquier sampradaya, es una novedad, ellos siempre comen pan. Mahaprabhu, the moment he ate pan, he also got the ecstatic symptom and fell unconscious. Y Mahaprabhu, en el momento en que él comió pan, los 8 síntomas extáticos le aparecieron en su cuerpo y cayó inconsciente. I heard that some people said, no, you shouldn't eat it because Mahaprabhu fell ill. No, he didn't fell ill. He was unconscious in love, last stage of separation. Escuché a unas personas diciendo no debemos comer pan porque Mahaprabhu se cayó, que estaba enfermo por esto, pero él en realidad estaba inconsciente, estaba en el último estadio del amor sagrado. So, Krishna was eating betel leaf pan. Que ella estaba comiendo esta hoja de betel, el pan. So, I don't know if you ever have seen Radharamanji closely. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes vio a Radharamanji de cerca. And Radharamanji is any photograph where you can see his throne. O alguna imagen de Radharamanji donde podamos ver su trono. On the right hand side of Radharamanji, Y al lado derecho de Radharamanji, there is a one pot, silver pot, is always there next to him. como un jarrón de plata que siempre se encuentra de ese lado, de su lado derecho. Is spitting the pan. Y es para que él escupa el pan. This is Braj Leela, Vrindavan Leela. It's very important to have it. Este es un rayo lila, un Vrindavan lila, es muy importante tener esto. So it's always there next to Radharamanji. Entonces siempre se encuentra ahí al lado de Radharamanji. So now when you see the photograph, you will see that silver big pot like this. It will look like a pot to put the flowers on, but that pot is the Pikdan. It means spitting pot. Entonces siempre que ahora cuando vean una imagen van a ver esta vasija que pareciera que sirve para poner flores, pero en realidad es para que él pueda escupir. What's the name? Spitting pot. In the other word, Pikdan. Pikdan. Okay, como una vasija para escupir. So Gauranga Das Baba in his Manjari Swarupa was serving. After serving, he gave the pan to Radha and Krishna. Entonces Gauranga Das Baba en su manjari swarup le estaba sirviendo y cuando estaba sirviendo le dio este pan a Radha y Krishna. And then he stood next to Krishna. Y luego se paró al lado de Krishna. Now Krishna is naughty. He's wearing so bright white cloth. There is no spot. Y ella como que la ve sonríe y dice, no, pero esto es una ropa como muy clara, muy brillante, no tiene ni ninguna mancha. So he sneakingly started spitting on Gauranga Das Babaji's clothes. Entonces él secretamente comenzó a escupirle la ropa de Gauranga Das Baba. Now Gauranga Das Babaji doesn't know anything about it. Pero Gauranga Das Baba no sabe nada de lo que está pasando. So when his seva was finished, he came back, in his physical form. Entonces cuando su seva terminó y volvió de vuelta a su cuerpo físico, Now his disciple
Oh, Maharaji, were you eating pan? Y uno de sus discípulos le dice, oh, Maharaj, ¿estabas comiendo pan? I said, no, I wasn't. Y él dice, no, yo no estaba. But I can see all the spit on your clothes. Pero puedo ver todo el hospital en tu ropa. Oh, this naughty Krishna, he has spitted on my clothes. Y dijo, ay, este Krishna travieso me escupió en la ropa. Oh, so disciple asks, what would you do? Entonces el discípulo le preguntó, ¿qué vas a hacer? Like, oh, bring one big pitcher of one bucket of water and one big, plate. Entonces le dijo al discípulo que traiga un balde de agua y un plato muy grande. And then he was like, let me wash it with the water. My clothes. Afterward, this is Adharamrit. This is the real nectar of Krishna. Entonces déjame que limpie mis ropas con el agua y después esto es adrambre, que es el néctar de Krishna. He was like, I'll drink it only. And he drank the real nectar. Y dijo, yo solamente lo voy a beber y se bebía todo el néctar. So, ist bina or nahi jaake hi vasana. If you do not want any other person apart from Radha and Krishna, then why are you running away? Tú no quieres a ninguna otra persona además de Radha y Krishna, entonces ¿por qué te estás alejando? Why are you running for any other gods, goddesses, and every other saints who cannot even give you Radha and Krishna? ¿Por qué estás corriendo atrás de otros dioses y diosas o de santos que no te pueden dar a Radha y Krishna? How should this life be? ¿Cómo debería ser esto? इष्ट ही को गावे जस इष्ट भावे इष्ट ही को रस. You only sing or you only glorify your Ishtadev, your Radha and Krishna. No solamente cantás o solo glorificás a tu Istadeva, Radha y Krishna. Or you only love the stories, pastimes and anything, everything about Radha and Krishna only. O solamente amás todos los pasatiempos o historias de Radha y Krishna. इष्ट बिना काहू की जू राखे मन आसना. Why are you keeping any other desires in your heart when Radha and Krishna solely are there in your heart? ¿Por qué estás manteniendo otro tipo de deseos en tu corazón cuando Radha y Krishna están solemnemente en tu corazón? Oh, I want Shiva, I want Rama, I want Narsingadev, I want Vaman, I want Varahadev. What is this going on? Yo quiero Shiva, yo quiero Ram, yo quiero Nrsimhadev y a otros más. Entonces, ¿dónde estamos queriendo llegar? Why there are so many desires? Keep only one desire. ¿Por qué hay tantos deseos? Mantener un deseo solamente. इष्ट ही ते पावे मान इष्ट बल बलवान. He gets proud when someone says he is Radha Krishna's devotee. Y él se enorgullece cuando dice que es el devoto de Radha y Krishna. And he has this pride in himself that I only belong to Radha and Krishna, no one else. Y él tiene ese orgullo de que yo solo pertenezco a Radha y Krishna y nadie más. इष्ट बिना चाहे मन कहूं को निकासना. That if your mind is unstable and going everywhere, Y si tu mente es inestable, se está yendo para todos lados, then you are not following Raghunath Das Goswami. entonces no estás siguiendo a Raghunath Das Goswami. Because Raghunath Das Goswami is completely saying that I only want life after life, life after life, the seva of Radha and Krishna who lives in Vrindavan. Porque si Raghunath Das Goswami está diciendo, yo quiero vida tras vida, y vida tras vida, vida tras vida, el seva de Radha y Krishna que viven en Vrindavan. रस रूपी इष्ट धाम ताही में अटल वास याही को रसिक कहे सुदृढ़ उपासना. What is the exclusive bhakti? ¿Y cuál es el bhakti exclusivo? The one who is not shaking up in his spiritual life, focused, firm believer of one. Aquel que no se está sacudiendo en su vida espiritual, sino que es un creyente firme de solamente uno. And ras rupi ishtadham tahi mein atalvas. Atalvas means the one who is eternally living or all the time living. Y significa que es aquel que está viviendo eternamente o que está viviendo a todo momento.
Where is he living? ¿Y en dónde está viviendo? Rasarupi Ishtadham, living in Vrindavan all the time by mind. Que está viviendo en Vrindavan en todo momento por la mente. Tahi ku rasik kahe. All the saints, Rasik Acharyas, they say that if you are doing this firm with your philosophy, firm with your ideologies, firm with your God, firm with the Acharya's instructions, Todos los rasicachares están diciendo que si uno está firme con su ideología, si uno está firme con su filosofía, si uno está firme con su Dios, si uno está firme con todos los rasicachares, if you are completely firm on Radha and Krishna of Vrindavan, y si uno está completamente firme con Radha y Krishna, if you are completely firm after taking shelter of all our Gaudiya eternal Acharyas, y si uno está completamente firme luego de tener refugio de todos nuestros Gaudiyacharyas, then you are an exclusive devotee of Vrindavan. entonces es un devoto exclusivo de Vrindavan. If you are not doing any of these or few things from there, then you are not a devotee of Vrindavan. Si no estás haciendo ninguna de estas cosas, o solamente algunas de estas cosas, entonces no sos un devoto. Then it means we are not telling our mind. Entonces significa que no le estamos diciendo a nuestra mente. We are not instructing our mind. Shrunu manaha, listen my mind, listen my mana. We are not telling our mind. Que no estamos instruyendo a nuestra mente, no le decimos escuchar mente, no le estamos instruyendo. Our mind is loka, accepting anything, everything from anywhere. Nuestra mente está muy loca, aceptando todo de todos lados. Whoever comes gives you any god, any goddesses, any kind of rules and regulations, any philosophy, you are just accepting. Yes, very nice, very nice, very nice. Cualquiera que venga y te dé dioses, diosas o reglas y regulaciones, uno lo acepta y dice, ay, bien, lindo, bien. No, this is not how it works. Y así no es como funciona. Raghunath Das Goswami is very clear about this. Y Raghunath Das Goswami es muy claro en esto. In a Manaha Siksha, where he is very clear that what is my desire En la hermana Siksha, donde él es muy claro de cuál es mi deseo and how do I really want that. y cómo es que yo quiero esto. I will want that under the guidance of eternal associates of Mahaprabhu. Yo quiero esto bajo la guía de los eternos asociados de Mahaprabhu. Why so? ¿Por qué es esto? Because Mahaprabhu came to give this Manjari Bhav or Bhavollasa Rati. Porque Mahaprabhu vino a dar este Manjari Bhav o Bhavol Rasarati. This Bhavollasa Rati can be only obtained under the guidance of eternal associates of Mahaprabhu. Y este Bhavol Rasarati puede ser obtenido solo bajo la guía de los eternos asociados de Mahaprabhu. Which has so much of love after Radharani. El cual tiene mucho amor luego de Radharani. Means you can become a gopi, but you cannot even attain that bhav. Significa que uno puede convertirse en una gopi, pero no puede ni obtener ese bhav. According to Rup Goswami in Ujjwala Leelavadi. Acorde a Shri Goswami del Ujjwala Leelavadi. How to understand? ¿Y cómo entender esto? If there is a waves on the ocean, Si hay olas en el océano, it's like a gopi bhava. es como el gopi bhava. If there is a tsunami waves, Y si hay olas de tsunami, is Manjari's bhav, Manjari bhava. es el Manjari Bhava In the eternal Vrindavan. en el eterno mundo. So Mahaprabhu only came to give this tsunami waves. Solo vino a dar esto, las olas de tsunami. So our focus is to attain them. Entonces nuestro enfoque es obtener esto. So may you teach your mind, instruct your mind, that it can be focused on Radha and Krishna. Entonces espero que le enseñen a su mente
que le digan a su mente que esté enfocada solamente en Radha Krishna. And only it cares about their seva and their happiness, nothing else. Y que solo le importe su seva y su felicidad, nada más. Under the guidance of Mahaprabhu and eternal associates of Mahaprabhu. Bajo la guía de Mahaprabhu y de los eternos asociados de Mahaprabhu. Radhe Radhe. Radha. Radhe Radhe.